Hola, ¿cómo están? Otra vez José Ignacio Beteta aquí en el lado B. Gracias por estar con nosotros. Bueno, los que me conocen saben que el tema de los impuestos me encanta, me gusta. Mi postura siempre ha sido muy clara, digamos. Yo creo que los impuestos han sido vistos como algo, una obligación, algo bueno, algo que se tiene que hacer, pagar impuestos, me refiero. Pero finalmente los impuestos son parte de un círculo virtuoso, que es, tú pagas impuestos como parte de un contrato con el Estado. Y el Estado tiene que darte por esos impuestos servicios públicos de calidad. Si tú pagas impuestos y el Estado no te da lo que tiene que darte, hay una parte del contrato que no está cumpliendo. Por lo tanto, tienes que cuestionar por qué pagas impuestos. Hay mucha gente que no le gusta mucho esto, cuando lo escucha dice, no, es que tú eres libertario, radicalón, anarcocapitalista. No, simplemente es, hay que regresar de nuevo a las bases, ¿no? Hay que poner un poco los principios en la base. Y este país está pasando por una cantidad de normas y de ruido político y de desorden legislativo con respecto a muchos temas que ya nada es predecible, ya no sabes si puedes invertir y si vas a invertir cuánto te van a cobrar de impuestos y cuánto te van a dar los permisos y las licencias. Y eso es lo que hace, además de generar ese desorden, ese caos, impredictibilidad e inseguridad, ahuyenta la inversión, por lo tanto ahuyenta el trabajo, ¿no? En ese sentido, obviamente, felizmente además, hay muchas personas, líderes, ex funcionarios, académicos, que están detrás de este tema. Es decir, que están tratando de empujar un Estado más ordenado, más inteligente, más saludable y más competitivo. Una de esas personas que ha aceptado venir al lado B a mi programa es David Cuello. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás, José Ignacio? Encantado. Gracias por venir. No, un placer. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Muy bien. Sí. Y acá me siento muy cómodo, Qué además. bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, nada, la primera pregunta es esa, ¿no? Creo que es una pregunta un poco general, pero como para entrar en el ambiente, ¿cómo ves tú el rol del Estado en cuanto a la competitividad del país en los últimos años? ¿Cómo se ha comportado el Estado poniendo reglas de juego, poniendo, digamos, las reglas en la cancha, las normas, para que podamos ser un país competitivo? Eh, Se ha comportado mal, vamos a decir directamente, ¿no? Eso es, yo creo que no estoy dando ninguna novedad, porque al final esto se traduce en tu bienestar, ¿no? La competitividad al final significa producir mejor que otros, ¿m? Y bien, ¿no? Ujú. Entendiendo que estás en una economía global, entonces, en el cual tienes tú que ganar mercados, tú tienes que ser mucho más atractivo para tus otros compradores en el mundo de lo que tú produces, de lo que haces es de calidad. Y eso requiere identificar pues todos los elementos que están detrás de esa cadena que llegan hasta la producción, ¿no? Hasta la oferta que tú vas a brindar de ese mercado. Mm. Y ahí tienes no solo insumos, no tienes recursos naturales, sino también tienes elementos relacionados al capital humano con el cual cuentas en el país. Entonces es un elemento que tienes que reforzar. Tienes que tener en cuenta las vías de comunicación, la infraestructura con la cual vas a también a echar mano, porque eso va a permitir que un producto, vamos a decir así, que se genera o se desarrolla a 3.000 metros de altura, pueda llegar efectivamente al puerto para que se desembarque y llegue a los mercados, a Japón, por ejemplo, en el Asia, ¿no? Y ahí tienes un serio problema, por ejemplo. Necesitas para todo eso detrás, de muchas cosas, por supuesto, pero para que todo eso se genere, necesitas una combinación de fuerzas, por lo menos dos vamos a identificar, ¿no? Que es el sector privado, el mercado, y su socio por el cual estás pagando para que cumpla su función, ¿no? Que es el Mm. Estado, ¿no? Mm. Porque entiéndase también que es importante que el Estado no existe sin el privado. En algún momento, digamos, no se puede identificar exactamente cuándo, cómo, etcétera, pero las sociedades empiezan a observar que se requieren ciertas reglas para potenciar el funcionamiento de las iniciativas privadas, ¿no? De lo que cada uno hace, pues, ¿no? Necesitas que alguien te ayude, vamos a decir así, a poner orden. Sí, se ponía orden de repente entre privados, pero dices, oye, cuando la sociedad empieza a escalar, Mm. creo que sería conveniente contratar a alguien, ¿no? Ese alguien, pues en algún momento de repente no era Estado, era un privado, luego dice, oye, vamos a colectivizar esto porque creemos que funciona mejor. Y así se van incorporando determinadas funciones de ese socio Estado que, repito, está ahí porque, lo has mencionado en algún momento, alguien paga Ujú. sus impuestos, ¿no? Mm. Para que eso sea así. A ver, a mí o a cualquier privado le cuesta pagar eso, por supuesto, pero tiene sentido en tanto el beneficio que voy a obtener por ese Mm. pago es superior, el neto es mejor.
Entonces, en lo que es competitividad, pues el elemento tributario, vamos a decirlo fiscal, entra en juego, porque yo doy el impuesto y el Estado va a gastar un gasto corriente, un gasto en inversión, un gasto de capital, ¿no? Para que todo eso funcione. O sea, hay luego una interacción entre estas cosas. ¿Qué me das para que eso funcione? Entonces, y claro, cuando tú me dices, regresando a la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho, cómo lo viene haciendo el país? Mal, y el gobierno mal, porque justamente ese elemento que cruza transversalmente, que es la eficiencia del Estado, se ha deteriorado de forma clara, ¿no? ¿Qué pasa? Es una pregunta muy de fondo, pero yo creo que es dilemática, ¿no? O sea, y además obviamente hay muy buenos funcionarios públicos, gente muy buena y valiosa en el Estado que trata de hacer lo mejor posible, pero hay algo que se nota mucho. O sea, ¿qué pasa en el funcionario del Estado que muchas veces parece querer más o buscar más controlar, intervenir, acordonar, ¿no? En vez de promover, facilitar, simplificar? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Te diría que en gran medida son malas decisiones que se toman en un momento respecto a un rol más activo por parte del Estado, digamos, por ejemplo, eh, a partir del 2011, 2012, ¿no? De pronto dicen, oye, tenemos que generar más inclusión. Perfecto, o sea, suena bien, efectivamente. Entendemos, a ver, que de repente el mercado por sí mismo de repente no genera toda esa inclusión con la rapidez que tú quisieras, entonces de repente el Estado puede ayudar de manera focalizada con determinados programas a avanzar. Perfecto. Creo una oficina, creo esa oficina, traigo funcionarios. Luego empieza a derivarse una inercia. Si tú no lo controlas, entonces surgen el programa A, el programa B, el programa C. Más gente, ¿no? Luego surgen temas relacionados a funciones, controles, ¿cómo se llama? Rendición de cuentas de A, B, C oficina. Entonces eso, y luego incorporas que todas las empresas empiecen a reportar, ¿no? Entonces empiezan a añadirse funciones que no existían anteriormente. Lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sector minero. Antes del 2011-2012, no quiero decir que la inversión minera pues, fuera perfecta, pero en general los proyectos de inversión avanzaban con relativa rapidez, ¿no? Pero de pronto se dice, oye, dentro del ánimo de la inclusión es importante que opine todo el mundo de cosas que no tienen de repente forma objetiva de opinar, ¿no? Luego detrás de ellos se incorporan oficinas dentro del gobierno que empiezan a hacer de alguna manera seguimiento y más burocracia luego. Entonces, esto al final termina derivando, ¿no? En controles excesivos, inercias que luego no puedes controlar. Luego, lamentablemente en el Perú se dio el caso Odebrecht, ¿no? Digamos que luego desencadena otra función de manera mucho más intensiva por parte del Estado. Es decir, no hay, como hay, el hecho que exista corrupción en gran medida se debe a la falta de control del Estado. Entonces surge otro ente importante, ¿no? La Contraloría de la República, que de pronto se consolida o empieza a consolidarse como una institución todopoderosa que exige una cantidad importante de recursos, funcionarios, y prácticamente empieza a tener opinión en absolutamente todo, de lo que en general excede finalmente a su función. Hasta en el foco del túnel, digamos, ya está. Claro. Exactamente. Y al final, ¿qué hay con todo eso que te estoy diciendo? Entonces, tú esto al final desembocas en una inercia, ¿no? Empieza a desarrollarse, vamos a decir, culturas o formas de ver las cosas en cada una de estas instituciones, ¿no? De que todo tiene que, de que el control y el detalle y prácticamente el sector privado, que quién es el que paga finalmente por su existencia, termina convirtiéndose en sospechosos, ¿no? O sea, hay una transformación al final de tu relación, es decir, tú contratas al Estado, vamos a ir contrata la palabra, ¿no? Para Claro. que haga más fácil tu actividad y de pronto el sector privado termina en el Perú secuestrado por aquel a quien tú le pagas para que sea el socio para que las cosas funcionen bien. Y ese es el tema. Entonces, romper esa inercia. Alguna vez escuché a algún amigo decir que la inercia es la fuerza
de mayor poder en el universo, pues es difícil parar la inercia, o sea, detener, hacer las cosas como están. Claro. Es más, cuando de repente alguien quiere cambiar eso, es el raro, o hasta de repente algo malo, algo raro se trae, hasta en algunos casos pueden tildarlo incluso de que es un mal elemento, y si no corrupto, ¿no? Porque señala que, oye, tiene que haber menos control. Ya, ¿por qué quieres menos control, no? Entonces es difícil darle la vuelta, y por eso en algunos casos cuando hay funcionarios públicos que de pronto quieren empezar a romper el tema, pues rápidamente, como es el caso del exministro de Economía, fuerzas internas que dicen, oye, no, las cosas no se hacen así, las cosas, y no es porque sean malos funcionarios, sino porque están de alguna manera captados, convencidos que esa es la manera como tiene que funcionar. Sí, no, y a eso hay que sumarle la espontánea, muy sencilla, es una teoría, digamos, pero es un principio de Milton Friedman de que, claro, el funcionario del Estado siempre va a ganar un sueldo, ¿no? O sea, el funcionario público es una persona privilegiada en un sentido, mala o buena, tiene una condición básica, natural, que es la siguiente. Siempre gana un sueldo a final del mes y el dinero que usa y que arriesga no es el suyo. Así es. Y que ese dinero que arriesga, que no es el suyo, no lo usa en sí mismo, lo usa en otro, que no es él. Entonces al final, claro, nunca va a perder y nunca va a tener incentivo para ser eficaz o eficiente usando ese dinero. Correcto. Entonces, claro, uno podrá decir, ay, José Ignacio, no, la vocación de servicio, sí, pero en la base le estás poniendo una situación de partida al funcionario por la cual lo que haga no lo va a querer hacer bien como si lo hace un privado cuando arriesga su propio capital, su tiempo, su conocimiento, ¿no? Sus ideas, para luego sacar algo a cambio, ¿no? Que le permita desarrollarse a él, a su familia, etcétera, y que sabe que si no lo hace bien y pierde, se va a la quiebra y pierden todos los que están a su alrededor, ¿no? Sin duda, y luego claro, uno dice, pero no hay rendición de cuentas, o no es buen capital humano, me dices tú. No, sí, de repente es un buen capital humano, y los incentivos y la manera como rinden cuentas, como que le colocas, son malos incentivos, ¿no? Claro. Porque el funcionario público dirá, pues yo cumplo con lo que me dicen. Me dicen que tengo que cerrar tantos locales y yo voy y los cierro. Y cumplo con mi función. Todo el tema no está en quién se le ocurrió, de qué será la manera como se tiene que generar estos incentivos, ¿no? O sabes qué, mientras más sellos tiene mi documento, esto está mejor. Entonces, ¿quién ha generado estos incentivos? Entonces, al final, todo, digamos, hasta lo que significa el concepto de productividad dentro del sector público, en muchas instituciones dentro del Estado, está de alguna manera distorsionado, ¿no? Y eso pues termina generando lo que observamos, ¿no? Acaban de publicar un nuevo informe de competitividad. Es correcto. Y en este tiempo en el que estamos justamente viendo todo este desorden, este caos, y que tú mencionas que en líneas generales el gobierno, el Estado no se ha portado bien con respecto a la competitividad, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué han visto ustedes? ¿Qué análisis ha realizado este informe y cuáles son las propuestas, digamos, que están lanzando? Sí, mira, la competitividad pues tiene varias aristas por las cuales abordar, digamos, primero el diagnóstico y cómo solucionar. Son 11 factores los que analizamos, quizás donde observamos los principales deterioros es en lo que significa los fundamentos del capital humano, ¿no? Capital humano depende en gran medida de lo que es tu calidad educativa y salud, ¿no? Fundamentalmente. Son dos elementos que requieres tú para producir, vamos a decir, a tu máximo posible, ¿no? Y es más, mejorar esa frontera justamente que tú tienes en el momento, porque de repente con el nivel educativo que tienes tú puedes ser muy eficiente, pero tienes un límite hasta donde te has capacitado, te has estudiado, y tu límite también es, bueno, a ver si has tenido anemia de niño, cómo llegas al momento, cómo cuidas tu salud, cómo funciona tu sistema de salud para, en el ámbito preventivo, etcétera, etcétera, una serie de factores. Pues una de las cosas que identificamos como problema es que, y eso tampoco es novedad, que no es un tema de presupuesto, ¿no? No es un tema de que faltan recursos, ¿no? Sí, seguramente somos un país emergente y no tenemos los recursos que tiene Estados Unidos o que tiene un país desarrollado de la Unión Europea. Pero el problema dimensionado de un país emergente como el Perú, que está creciendo, es que los gastos están mal dirigidos, ¿no? Lo que observamos, por ejemplo, es que el gasto, por ejemplo, en planillas en el sector de educación se ha incrementado en 100%.
directamente. ¿Cuándo? En los últimos 6 años. 6 años, 6 años. El sueldo básico, la remuneración básica de un maestro ha pasado de 1.500 a 3.000. Así, directo. Y con casi en muchos casos sin evaluación, con nombramientos express, ya sabes, a pedido justamente de estas fuerzas sindicales y, en fin, ese respaldo que ha tenido una bancada del sector de educación metido ahí, ¿no? Donde y cuando ha habido pruebas se ha reducido de la calidad de las pruebas, pero ok, le ha subido la calidad y hemos visto que no hay una relación respecto a se ha subido el sueldo y no hay una relación con su calidad. Y por otro lado, ¿qué ves en la parte de resultados? Pues hemos reducido ¿cómo se llama? Las pruebas, digamos, el rendimiento de dos medidas claves en lo que es si los alumnos de segundo año saben lo que leen, solamente 1/3 de los estudiantes del sector de colegios públicos saben lo que leen, el otro 70% idea, es horrible. Este era cuarto de primaria, me parece, ¿no? Este dato era para el segundo de secundaria. Segundo de secundaria. Todavía, claro. Y en segundo de secundaria luego el 30%, igualito, casi bien parecido, tiene conocimiento básico de matemática. El 70%, nada. Entonces, eso claramente es un indicador de qué cosa va a ser a futuro. Si a eso le subas el tema de que el 40% de los niños menores de 5 años tienen anemia, súbele a eso otro tema y dices, bueno, ok, maestros, los chicos, pero al menos les darás un buen colegio, ¿no? Nuevamente, parece que el número sigue siendo 30%. Solamente el 30% de la infraestructura educativa en el país, solamente el 30% tienen luz, agua y desagüe. El 70%, ya no estamos hablando ni siquiera pizarra, claro, ¿cómo se llama? Tiza, carpeta. No, estamos hablando de si los chicos que van a estudiar a la instalación de educación básica tienen un water limpio, ¿no? Claro. Si tienen luz, si hay... No, o sea, incluso en muchos casos pueden ser focos infecciosos, ¿no? Bueno, eso es lo que el Estado le da. Es decir, la prioridad del Estado es, ¿sabes qué? Les voy a subir el sueldo a los maestros, así no sepan nada, ¿no? Y que vayan a estudiar a las peores instalaciones y que no aprendan nada. Esa es la conclusión. Similares resultados se encuentran para el sector salud. Simplemente hay un dato, ¿no? Nuevamente, la mayor cantidad de recursos va a planilla del sector salud y por otro lado tú observas que en este caso ya el 99% de la infraestructura de salud en el país, ¿no? Está en malas condiciones. 99%. Así es. Entonces, nuevamente, el Estado te falla. Entonces, y esto tiene repercusión en tu capital humano. Por supuesto. Entonces, ¿qué puedes esperar, ¿no? En circunstancias de esta característica? Luego, tenemos el tema otro, ya cambiando por otro lado, lo que es infraestructura ya productiva, vamos a llamarlo así, directamente carreteras, por ejemplo, puertos. Bueno, el tema de puertos, como bien sabemos, es lo mejor que funciona en el país. Tenemos un puerto súper competitivo gracias a, en ese caso, esquemas de relación público-privadas que están funcionando de forma espectacular gracias a que ha dejado la iniciativa privada también, como es el caso del puerto de Chancay, a que se instale, funcione y nos coloque un hub espectacular. Chancay definitivamente va a generar, o sea, la llegada de Chancay no es bueno solo por Chancay, sino porque genera automáticamente mayor competencia entre los otros puertos. Los otros puertos se tienen que poner las pilas, están buscando cómo invierto más, qué hago, porque tengo que mantener el mismo nivel o incluso más para una demanda internacional que de hecho va a llegar acá al país, ¿no? Pero no funciona igual, ¿no? Para el tema de carreteras, por ejemplo, ahí tenemos serios problemas. Y ahí claramente por las dificultades que tiene el Estado, por ejemplo, para todos los temas que tienen que ver con temas de saneamiento, por ejemplo, ahí es una dificultad gracias a debido a, no gracias a la alta informalidad que existe y que de alguna manera sea impredecible el tema. Y ahí también un tema de opinología o muchos, mejor dicho, sectores del Estado que se meten a opinar en lo que no saben y es, por ejemplo, uno de los temas que se ha querido simplificar con esta autógrafa de ley que está ahí, que dice que el Ejecutivo va a observar, vamos a ver qué quiere observar, pero que lo que justamente buscaba era simplificar el proceso. Fíjate, hasta el año 2000, entre el 2008 y el 2015,
funcionaba una ley de asociaciones público-privadas. Ujú. ¿Cuánto demoraba adjudicar las obras con esa ley? 1 año y medio. El 2015 dijeron, esto hay que cambiarlo, tienen que opinar más, hay que meter a más sectores, etcétera, la Contraloría, etcétera. ¿Cuánto pasó a demorarse con la ley vigente, ¿no? Porque está hasta ahora 6 años. No, pues, claro. Entonces, obviamente, acá lo que te recomendaban los organismos internacionales era, oye, simplifica, dale, además, el MEF estaba lamentablemente metiéndose en un rol que no le correspondía su rol hacendario, fiscal, hay una parte pública que hay que poner recursos según la asociación público-privada, pero la parte de estructuración, de formulación, la parte de cómo hay que estructurar una APP, no están, honestamente, vamos a decir en términos del Real Madrid, los galácticos en el MEF, no existe. No existe. ¿Dónde están los grandes estructuradores para convertirse ellos en el rector? Es mentira, es falsa, es una idea que se han inventado y que están ahora de alguna manera cuestionando, cuando la rectoría debería estar donde está la parte de los técnicos, los que saben estructurar, y que de repente hay que potenciar más, seguramente, que eso es el área de proinversión. Y entonces ese tema, por ejemplo, ha venido limitando la posibilidad de que tengamos la infraestructura que el país necesite para complementar, por ejemplo, regreso nuevamente al puerto de Chancay, tienes un Claro. puerto espectacular, vamos al aeropuerto, tienes un aeropuerto espectacular No. y tu vía de acceso Mm. complicado, ¿no? Y hay un tremendo reto que el país tiene que avanzar. Solo por mencionarte dos áreas donde tenemos un debe, un pasivo enorme, ¿no? Enorme. Ahora, has tocado un tema interesante que tiene que ver con el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, y su manejo de las cuentas, su intervención en proyectos, en inversión en general, que son dos cosas distintas, pero que son dos funciones del MEF de alguna forma, que se han ido acumulando y agregando, ¿no? En los últimos 3 años, tú me corriges si me equivoco, ha ocurrido que este Ministerio de Economía y Finanzas cada vez ha tenido un ánimo más, porque además, ojo, la política tributaria viene del MEF, no de la SUNAT. La SUNAT es una operadora, Así es. es una máquina recaudadora que hace lo que le diga el MEF. Y cómo, dónde calibra y dónde gradúa viene por una política tributaria, ¿no? Y es más o menos notorio que ha estado teniendo un impulso mucho más fuerte, perdón, para recaudar, hasta simplificando cómo pagan los impuestos, lo cual no está mal, ¿no? O sea, tratando de hacer que todo sea más fácil para que pagues, tratando de tener más información para vigilarte para que pagues, tratando de hacer que estés más fiscalizado de tal manera que no evadas, y todo este aparato para recaudar. Pero acá hay un tema interesante y es, hay una parte del presupuesto del Estado que no se usa al final del año. O sea, ese presupuesto del Estado es nominal, porque el presupuesto de este año, por ejemplo, ¿no es cierto? El PIA, ¿no? Digamos, en términos más técnicos, es 252.000 millones de soles, creo, algo así. Uh-huh. Sin embargo, cuando acabe el año no los van a haber utilizado. Van a haber devuelto o simplemente no van a haberse desembolsado una buena cantidad de esos fondos. Sin embargo, recauda y recauda y recauda. ¿Dónde está la esquizofrenia acá? Porque hay una explicación que es una máquina que está funcionando mal, que ves los dos datos y dices, ¿por qué me pides más si no lo gastas? ¿Qué pasa con esa máquina? Efectivamente. Y es particularmente donde no se gastes en la parte más relevante, si se hiciera bien además, ¿no? Que es el tema de inversión pública. Exacto. En promedio, entre el 25 y 30% anual, promedio de los últimos 10 años, se deja sin ejecutar. Ese es el dato financiero, ¿no? Un montón de plata, claro. Exacto, la parte de plata. Luego está el tema ya más triste aún, ¿no? Que es, oye, bueno, ¿y qué ejecutaron? ¿No? O sea, ¿qué hiciste? Que es ese 75, 70% que financieramente, ejecutar financiero significa que se soltó la plata. Ajá. ¿Pero en qué se soltó la plata? Ya un drama es que se construyó un local de la municipalidad, un monumento a tal, ya, ese es un drama, ¿no? Pero bueno, se hizo, ¿ya? Pero lo que no se hizo, lo que está quedando a medias y no se va a continuar ejecutando, mira lo que sucede en la práctica. Anualmente tú le apruebas una cantidad de proyectos a cada uno de los municipios, ¿no? Se aprueban aproximadamente cerca de 12.000 proyectos al año. Bueno, cada año un tercio de esos proyectos que se están avanzando, o sea, y que tienen presupuestos, avanzó 20%, 30%, 60%, 70%,
De pronto, en el año siguiente, ya no están. Y aparecen una cantidad similar de nuevos proyectos. Y cada año más pequeñito, ¿no? Pues te vas quedando sin plata, sin plata. Pero no cierras los anteriores y le permites eso. Entonces es alucinante que un tercio, o sea, nunca cierras nada. De hecho, cuando hemos hecho el análisis de proyectos iniciados hace 10 años ahora, solo se ha cerrado, o sea, cerrado significa terminado, el 1% de los proyectos por año. O sea, siguen ahí zombies dando vueltas, ¿no? Por eso el drama no es solamente el hecho de que no ejecutes. Algunos dirían, de hecho un amigo decía, mejor que no lo ejecute, porque comillas, si van claro. a dejarlo ahí, mejor que la plata, o sea, o sea, no hay capacidades tampoco a nivel municipal, que ahora se le está dando más plata, ¿no? Para se le va siquiera bien, ¿no? ejecutar. Entonces, ese es un drama, ¿no? Y el drama además, como dices tú, es cierto, y esa plata, ¿qué hace con esa plata? Pues lamentablemente luego empiezan los temas de reasignación de los recursos al año, ¿no? Nuevamente a darle dinerito para completar un proyectito por aquí, otro proyectito por allá. La ineficiencia sobre la ineficiencia. Y por eso al final, con justa razón, el contribuyente, el ciudadano, cuando le dices, falta dinero, el déficit, hay que contribuir más, dices, un ratito, o sea, yo ya estoy, y cada quien siente que está pagando lo que tiene que pagar, ¿no? O sea, en función a lo que el Estado te brinda, ¿no? Está, de repente, a los que, digamos, la clase media, digamos, que paga todo, vamos a decirlo así, y que dice gran parte de los servicios que da el Estado, es cierto, perfecto, hay que darle para los ciudadanos que más lo necesitan, pero en gran medida yo no me beneficio, ¿no? Y veo que también no le estás dando lo que tienes que dar, Sí, ¿no? tampoco. O seguridad que cruza transversalmente a todo, no está. Entonces, decir, tío, yo ya estoy pagando un montón, me vienes a pedir más y además para utilizarlo más. Y el que está abajo, proporcionalmente también paga. Es decir, ok, de repente no pagará impuesto a la renta, será en muchos casos un colectivo, un segmento bastante informal, pero paga su IGB, ¿no? Paga todo, y luego están los pagos municipales y luego están las cargas que le generas tú, ya de repente no necesariamente desde el gobierno central, sino a través de los gobiernos municipales que están ahí No, detrás. o el gasto de bolsillo, que gastas tú para tu salud cuando debería pagar todo el Estado, Totalmente, supuestamente. tu gasto, Claro. y ahí está tu gasto, digamos, no tributario, sino el gasto en permisología, en el acoso que a veces recibes de los inspectores municipales, Seguridad, la y pagas el hecho tú. que te dejan suelto y la seguridad lo pagas tú o se lo pagas a la mafia de turno, que en algunas localidades ya están pagando para poder abrir el negocio, que si no pagas un soldo, lo que fuera, no abres tu negocio. Y gente, molenteros que terminan asesinados porque no dieron su cuota del día. Entonces, eso es lo que tenemos. Por eso está bien difícil, ¿no? Pero digamos, falta una parte de la historia porque, repito, la SUNAT sigue fregándote y el MEF sigue fregándote y te siguen buscando formas de quitarte la plata, como decíamos, ya esto del crédito fiscal, ¿no? De cerrarte la ventana de que uses tus comprobantes de 12 meses a 1 o 2 meses, ya es exagerado, o sea, ya es como quieres, es como el mañoso que te quiere sacar la vuelta, Sí. ¿no? Y entonces, ¿por qué te siguen esquilmando, trasquilando, si la realidad te da esos datos de que no usan la plata, proyectos incompletos? O sea, ¿qué está pasando en el Estado Sí. que le sigue, entre comillas, faltando supuestamente plata? Ahí se ha enraizado una cultura en el ámbito de la administración tributaria, ¿no? Sí, el MEP tiene que ver, pero dentro de la propia administración tributaria, de que todos son sospechosos, de todo, ¿no? Número uno. Número dos, yo tengo como función siempre ser productivo como auditor. Entonces si yo voy y te caigo en un sitio, tengo que encontrar necesariamente algo. Entonces, esa cultura, ¿no? Al final lleva a que te empieces a, primero, ya en el ámbito de la auditoría misma, a fijarte en los temas de forma y no de fondo. Cuando las administratorias tributarias modernas, los temas de forma se tratan a través de Big Data, temas agregados, no estar en la minucia, y los temas de fondo son los importantes, ¿no? O sea, ¿evade o no evade? Vamos a ver, no el tema de irte a cuestionar si ese gasto tributario, ese gasto financiero, no lo puedes deducir, ¿no? O sea, no, o sea, te va la forma. No va que yo ese gasto financiero se lo he pagado ya
y ha tributado en otro lado, ¿no? De repente imagina una empresa que ha pagado pues a una de estas Big Four. Entonces, y ahí está el gasto financiero, y el gasto está efectuado. O sea, no vas a pensar tú que una Big Four está evadiendo, el gasto está. El tema es que tienes que justificar cada centavo por centavo cada cosa. Entonces, hay un tema de forma. Entonces, y ahí viene la percepción de angurria a veces, lamentablemente, de ese ámbito administrativo. Luego está el tema, efectivamente, la percepción de angurria desde el que define la política tributaria, que está más por el lado, de repente, MEF, ¿no? Tema reglamentario. El crédito fiscal solamente tiene que hacerse en el mes mismo, o a 2 meses. ¿Por qué? O sea, pueden haber múltiples razones, ¿no? Para tomarte un tiempo en colocarlo. Demora el pago, la empresa, cada quien tiene temas operativos para... En muchos países en el mundo te dejan que la norma o la mediana, vamos a decir, son 6 meses, 1 año. No 1 mes, no 2 meses, ¿no? Entonces ya empiezas a entrar al tema ya que no empieza a no tener sentido. Luego va el tema de la judicialización, de la eterna litigación, ¿no? En el cual tú has creado, supuestamente para hacer el tema mucho más predecible, un tribunal fiscal. Pero cuando a la SUNAT no le gusta la decisión del tribunal fiscal, entras a una situación de Estado contra Estado. La SUNAT, ¿no?, judicializa el tema cuando eso puede existir en situaciones excepcionales, convierte la excepción a la regla. Según las estadísticas, ¿no?, de muestreos que se han hecho, entre el 75 y 80% de las decisiones del Tribunal Fiscal que no le gusta a la SUNAT se litigan. Y eso ya implica llegar a 10 años, ¿no? Es persecutorio, o sea, es una persecución en el sentido más explícito de la palabra, porque si yo soy la SUNAT y recaudo, y mi tribunal, que debería ser una segunda instancia que dirime, ¿no?, para el bien de la situación, ¿no?, porque es la entidad que debería decir, tranquilos muchachos, esto es lo que ocurre, vamos por acá. Si yo mismo ya me salto eso y me sigo peleando con el contribuyente, entonces ya no soy una institución que ayuda al contribuyente a cumplir, sino que lo persigue, que es lo que tú decías. Estamos secuestrados por la administración pública en varios lugares, porque podríamos hablar de las municipalidades Así es. Y nos volvemos locos, pero en toda esa maraña, porque podríamos hablar de estos, de los impuestos, horas, David, y sería un tema riquísimo, porque yo creo que hay un tema de fondo, y es, el ciudadano tiene que aprender cada vez más a sentirse dueño de ese dinero que aporta, ¿ya? Así es. Yo no estoy en contra de los impuestos, yo estoy a favor de que los impuestos sean vistos como una parte de, Así es. no como un bien en sí mismo, no como un acto moral, es un acto contractual, ¿no? Y ese poder de tú decir, oye, es mi dinero el que se va a ti, por más que haya sido un paquete de galletas, el 18% en un pueblito de la sierra, o un impuesto a la renta de una empresa minera, te da a ti el poder de exigirle al Estado lo que tú decías, que él haga bien las cosas. Sí, y ahí hay un problema también que yo creo que complica más la situación, que es la mala descentralización y la descentralización fiscal, por tanto, del problema, ¿no? Cuando hay un problema en un poblado o una ciudad pequeña, etcétera, el culpable muchas veces no es el municipio de turno, ¿no? Porque al final el municipio no recauda nada, o recauda muy poco, todas son transferencias del Estado. Entonces también falta construir, ¿no?, esa relación yo-municipio que sea capaz efectivamente de ampliar la base tributaria como corresponde. No es persecución, sino, oye, tengo ciudadanos, asegurémonos que aunque sea paguen un solo, como fuera, para servicios identificados que yo como municipio puedo dar. Y eso, por ejemplo, genera esta situación de que te encuentras con municipios mineros, donde ya no hablamos del 25% que no se ejecuta, hablamos casi de la mitad del recurso del canon que no se ejecuta, y tú no entiendes cómo no se ha armado una revolución ahí. Claro. ¿Pero por qué? Porque ellos no pagan nada. Claro. Todos son transferencias, ¿no? Claro. Tienes al distrito más rico en el Perú, que es el caso de San Marcos, que mencioné en Ancash, pero claro, todos los recursos vienen de una explotación, o sea, no viene de un pago directo en el cual tú reclamas. Por eso, de repente, ¿dónde encuentras tú, en qué municipalidad encuentras tú, o qué municipalidad se encuentra que la gente reclama y hasta busca al alcalde
por eso, en donde se paga, ¿no? Claro. Donde el predial es alto, ¿no? Claro. Ahí tú vas y al alcalde, ante la gente reclama, se le planta, ¿no? Donde no, es un problema de Lima, dame plata, ¿no? Entonces ahí también hay un tema Totalmente. horrible. No, y es un gran tema ese, porque esta descentralización fiscal, como lo has llamado, es histórica. Es decir, siempre el Perú osciló, además Contreras lo menciona en alguno de sus libros, osciló entre estos centralismos, digamos, y descentralizaciones, ¿no? En momentos críticos se descentralizaba porque el gobierno nacional era débil, entonces cada región o cada departamento tenía que recaudar sus propios ingresos porque en Lima no pasaba nada, había un golpe de estado, crisis o alguien se moría, ¿no? Cuando volvía a haber la estabilidad, Lima volvía a centralizar todo, ¿no? Y entonces él era el que repartía la plata, ¿no? Y en ese desbalance que hay, siempre fuimos, en este momento estamos en una situación totalmente centralista. O sea, el gobierno nacional, como tú bien dices, es el papá, ¿no? El nanny state de todos los pequeños distritos, provincias y muchas regiones que reciben, y si no reciben se fregaron. Así es. Entonces no hay contrato social en ninguno de estos lugares y porque no estoy pagando impuestos. Cosa que en Estados Unidos y en otros países la cantidad de impuestos locales, la proporción es mucho más alta que el impuesto federal. Correcto. El impuesto local es más grande, entonces tú sientes esa relación con tu autoridad y puedes, como tú dices, decirle, oye, mira, somos parte de algo, si no me haces bien las cosas, a ti te voy a fregar, ¿no? Exactamente, acá tienes una quiebra, Quiebra. acá está todo, está quebrado. Entonces, Mm. el contrato, sí, como señalas tú, pues tiene forados importantes a nivel descentralizado, ¿no? Y es una peculiaridad que yo creo que hay que estudiarlo bien, que no sé si eso es un tema, a mí me interesaría verlo con detalle. Hay historiadores que señalan que esto probablemente viene desde la época de la colonia, de la manera como se organizó el virreinato en el Perú, porque entonces tenemos ciudades importantes como Arequipa, por ejemplo, ¿no? Trujillo, etcétera, pero el poder de desarrollo que tiene esta, por ejemplo, mencionando solo otras dos ciudades, palidece cuando uno observa ciudades vecinas, o sea, países vecinos, y cómo sí han logrado de alguna manera centros y polos de desarrollo económico, ¿no? Locales, Ve claro. Colombia, ¿no? Sí. Ve el mismo Ecuador, ¿no? Sí. Puedes encontrar 3, 4 ciudades importantes en cada uno, y con unos movimientos interesantísimos, ¿no? Acá sí, podemos decir que Trujillo, Arequipa son también centros económicos interesantes, pero yo creo que palidecen bastante de la manera más balanceada como se han hecho en otros países vecinos. Sí. Ahora, para ir entrando a lo positivo, digamos, tu informe, ¿qué recomienda? ¿Cuáles son, de alguna forma, tienes, yo sé, 11 pilares y siempre han sido 80, 90 bullets por todos lados, un informe muy completo, yo lo he revisado varias veces, pero si tuvieras que decir, ok, yo creo que estas serían las reformas o propuestas más importantes que nos deberíamos llevar ya al 2026, además, Sí. porque este año ya fue, ¿no? Mira, nosotros le dábamos bastante fuerza justamente a esta propuesta de reforma de APP. Básicamente, ¿por qué? Porque desde nuestro punto de vista era la parte donde políticamente, de repente, ingenuamente pensábamos, ¿no? ¿Quién se va a pelear, no? Decíamos, oye, estamos hablando de construir más carreteras. Por ejemplo, ¿no? En temas de educación, voy a dar un pequeño saltito. Cuando habla de maestros, sabes que estás a un terreno árido, complicado, donde los consensos, con el contexto político que tenemos, es súper complicado, ¿no? O sea, tómale pruebas a los maestros, que es lo lógico, que buenas pruebas, exígeles, sabes que, ok, es una propuesta, pero es factible, quizás no. Pero en el ámbito de infraestructura decías, oye, sí, mira, y mira que avanzó, y ojalá, digamos, esto es una propuesta, yo creo, interesante para empezar a tener otra vez, digamos, un ritmo importante de adjudicaciones y finalmente que las cosas logren concluirse sin tantas idas y vueltas, que no tengamos un metro, la línea 2, que Dios sabe cuándo vamos a tenerla completa y gente soñando con adjudicar y licitar la línea 3 y la línea 4. Entonces, ¿En qué consiste esta reforma de la ley de APPs? fundamental, en resumen, empoderar a Proinversión y reducir el número de actores o reducir su rol, ¿no? O sea, cada actor en principio tiene que tener su función en términos de, ok, yo puedo decir qué cosa es importante para mi sector. Punto. Dejan al experto, a los estudiantes que digan cómo te lo va a estructurar. Y te doy elementos puntuales como el dueño de una casa, ¿no? Que dice, ¿sabes qué? Yo quiero que de repente el cuarto esté acá, el baño esté acá, porque el dueño de la casa siempre tiene que opinar,
¿no? Transporte, vivienda, ¿no? Pero no me puedes tú decir cómo tengo que colocar la columna, Claro. ¿no? Y de qué manera tengo que establecer los plazos de estructura financiera para que se haga. ¿Dónde está tu expertise? ¿Dónde está tu área de técnicos dentro de ese ministerio para que tú cuestiones al experto financiero? Entonces hay que dar un poquito más de rienda suelta a que se trabaje y que las cosas salgan. Entonces el tema venía por ese lado. Reducir, prácticamente sacar a la Contraloría y solamente a su rol, que es contable, balance, que se vea que el dinero no se está robando, pero no que entre al tema de cuestionar si el clavo está bien puesto, si el foco está aquí, está allá, donde no tiene que estar. O sea, en simple es eso. Pero veamos, ojalá el tema de las asociaciones que vengan por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, entiendo que se han estado reuniendo recientemente con los gremios y entiendo que están viendo que los cambios pues sean, en todo caso, que no se pierda la esencia Claro. de esta simplificación, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va el tema, pero nuevamente ahí tienes que luchar contra las inercias del funcionario que yo me imagino que debe estar preocupado, debe decir, pucha, ¿ahora qué hago? ¿No? Ese es el tema. Lo primero que habría que decirles, al menos para atraer esto, y muchachos, no te van a despedir, acá no se despide nadie en el sector público, te van a buscar otra cosa que hacer. Ese es el Sí, tema, o sea, no vas a perder tu chamba, suena ¿no? patético, pero es así. Es así, ¿no? O sea, Es así. ojalá que te ubiquen en una cosa donde puedas desarrollar mejor tu Generar función, valor, pero claro. acá no estás generando valor, por más que tú creas que seguramente te quedas hasta tarde, 10 de la noche, llegas tarde a tu casa, pero no estás generando valor. Claro. No, y los proyectos de inversión grandes como estas obras, mucha gente que no lo entiende, justamente los que muchos amigos míos que tienen esta mirada de la gran empresa o los grandes, ¿no? Son malos, son sospechosos, ¿no? Y lo que no entienden muchas veces es que estos grandes puertos, estas grandes carreteras, estos grandes aeropuertos, estos grandes puentes o lo que sea, terminan siendo esas máquinas que mueven gran economía y que luego naturalmente generan muchos puestos de trabajo, consumo y toda una cadena de proveedores y evidentemente son las que más también generan impuestos y recaudación. Entonces, sí, yo totalmente de acuerdo, te la doy, ojalá que salga adelante y voy a revisar bien ese informe para verlo con calma porque yo creo que ya tenemos que mirar el 2026, tenemos que pensar en, ojalá, en evangelizar a nuestros candidatos y partidos en todos estos meses, en llegarles con buenas propuestas, con buenas ideas, simples, sencillas, pero buenas, digamos, para que ojalá el siguiente gobierno tenga un rumbo distinto porque hemos estado bastante perdidos. Pero muchas gracias, David, por estar con nosotros. Ha sido un gustazo. Gracias. Gracias, Ignacio, encantadísimo. Muchas gracias, David. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros también. Gracias por estar en el lado B. Nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense. Chao.